Hola, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la charla de mediación de la exposición Personas. Me llamo Carolina, soy fotógrafa profesional y bueno, les voy a contar un poco de esta exposición que tuvo un lanzamiento el 14 de abril y estuvo disponible hasta el 12 de mayo en la sala principal de Casa Taller. Para partir les quiero contar un poco sobre mi trabajo de autor anterior, que se llamaba Espacios. Ahora vendría como eso. Bueno, en cuanto a mi trabajo anterior, yo partí hace unos años atrás fotografiando espacios. Me gané una convocatoria en el Museo de MAC de Quinta Normal y tuve un profesor argentino que se llamaba Martín Weber, y el Martín me dijo que siguiera un poco con este tema como de fotografiar espacios de forma como detectivesca, así me dijo. En ese tiempo yo trabajaba con una cámara analógica chiquitita que era Pocket, y lo que hacía mi cámara básicamente era que tenía un zoom y un flash pequeño, y en ese tiempo pasaba la mayor parte del tiempo, o diría que la mitad del tiempo, viajando a Santiago, y pasé mucho tiempo en casas de amigos y conocidos, y en ese mismo momento empecé como a registrar estos espacios para poder generar el encargo que había hecho mi profesor en ese tiempo, que era seguir con esta línea de fotografía con flash. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos la casa de un conocido cineasta, o ya estaba egresado de cine y en ese tiempo ya estaba trabajando. Y me llamó mucho la atención, por ejemplo, esta esquina de la casa. Su casa estaba pintada azul. Y después podemos ver la otra esquina donde tenemos como los libros que él ocupaba, que me llamaban mucho la atención, o algunos detalles de la decoración. ¿Podemos bajar un poquito? Bueno, acá como podemos ver igual, me llama mucho la atención este como amplificador que tiene ahí. Luego me muevo un poco hacia las esquinas donde hay una planta, a los detalles de sus muebles, ¿cierto? Lo que yo busqué, quizás sin pensarlo tanto en ese momento, fue como que a través de los objetos poder conocer a las personas. Eso. Ahora, después viajé a Concepción. Ya volviendo a Concepción, aquí tengo algunas imágenes donde vemos este gato en un fondo blanco, y seguí con la misma línea como del flash, y me acuerdo que ya en ese tiempo la cámara Pocket murió y empecé a ocupar la cámara digital. Tuve que seguir el proyecto con la cámara digital. Y obviamente no es lo mismo, pero bueno, había que seguir trabajando. Y lo que a mí me gustaba mucho de este tipo de fotografía es que a través del flash podía separar un poco, como en este caso la foto del gato. No sé si la puedo hacer un acercamiento. Ya no me acuerdo cómo se llama eso. Bueno, independiente de que el fondo sea blanco, gracias al flash al gato se le hace una sombra atrás, y eso a mí me gustaba mucho como marcarlo. Igual que la foto de las flores que está al lado, que eso no es Concepción, eso es Santiago. Entonces veo que a través del flash yo puedo generar una sombra que me marca, ya sea como el objeto. Y luego ya después de eso vuelvo a vivir a Concepción, y de ahí se genera como esta inspiración ya de querer empezar a retratar gente. A diferencia de lo que pasaba en Santiago, yo en Santiago compartía mucho con gente que trabajaba como cineasta, que trabajaba como modelo también al mismo tiempo, como fotógrafos o como modelos publicitarios, y entonces estas personas estaban muy como acostumbradas quizás a enfrentarse a una cámara.
Por otro lado, también tenía muy a mano el tema de las producciones y mucha gente que trabajaba en producción. Ya llegando a Concepción tuve que adaptarme un poco más a lo que tenía acá y creo que esta serie de retratos que hice ya desde el 2014 en adelante tienen que ver un poco como con la búsqueda de retratar personas, tal cual como se llama la exposición, pero ya desde lo que yo tenía cercano, que en este caso era mi familia, mis amigos, y bueno, ahora les voy a mostrar un poco sobre eso. Eso, bueno. Entonces acá vemos la primera fotografía, que es mi hermana Karina. Luego de lo que a mí me inspiró en hacer esta fotografía fue que la Karina tuvo un accidente en bicicleta y se quebró parte de la cara, acá, y yo sentía que ella andaba muy complicada con el tema de que un ojo le había quedado un poco más caído, y le propuse hacer una foto. Yo sentí que con esto como que le ayudaba un poco como con el tema de la autoestima. Fue súper natural, ahí estábamos en mi pieza y yo misma agarré como ropa, le hicimos una producción. Se fijan, en la primera foto sale mi brazo como en alto, porque le saqué la foto como, ahora lo noto que es como más en contrapicado, es como de arriba hacia abajo. Ya con un trabajo de cámara digital, ya que la análoga que tenía se me echó a perder, la llevé como a que me la arreglaran y nunca pudieron arreglarla. Entonces continué todo este trabajo de retrato con mi cámara digital. Después podemos ver la segunda foto donde con un poco de dirección de arte quise mostrar como una pose un poco más, quizás como, no sé cómo decirlo, como quizás siento que tiene como unos aires de fotografía de moda, porque igual yo trabajé en moda y eso todavía queda en mí y siento que no lo encuentro un problema. Generalmente a los fotógrafos tratan como de separarle los estilos o los gustos, y a mí me gusta como unificarlo todo, porque igual todo eso que estudié todavía está en mí. Ahora podemos pasar a las otras fotos. Okay. Bueno, aquí lo mismo que con la fotografía anterior, fue un día que estaba en mi casa y mi sobrina, que estaba muy chiquitita, que actualmente tiene 13 años, fue un día en mi pieza y yo le propuse hacerle esta foto. Le propuse morder una manzana inicialmente, pero ella quiso sujetarla simplemente. También me quería mostrar la polera Barcelona que le habían traído su tía, y me pareció súper interesante quizá hacer el mismo ejercicio que hice con la Karina, que era un poco como, quizás también tiene esto como medio detective, un poco como un retrato como frontal con el flash. Se puede ver también cómo se enmarca muy bien la silueta, y en un principio nunca pensé que iba a exponer esta fotografía, eso es lo más interesante. Para mí era como un juego en ese momento. Eso. Y por último, ya saltando del 2014 al año 2021, aquí ya estábamos en plena pandemia y estas fotografías se hicieron en el taller donde el Andrés, que es terapeuta holístico, pintaba también como hobby en ese tiempo. Y bueno, ya aquí hay un trabajo más elaborado donde ya tenemos un estudio fotográfico, hay un uso de flash un poco más grande y tengo también un paraguas difusor. Y lo que quise mostrar acá fue como contrastar un poco el entorno, que se ve como medio antiguo y quizás como más grunge, como más rústico también, y darle un contraste con la ropa como más formal, pero al mismo tiempo quizás sin zapatos, como para que todo se unificara un poco, y la verdad es que quedé muy contenta con estos retratos. Y bueno,
igual que en las fotos anteriores, siento que igual se va generando un contraste interesante y el modelo se destaca y se ve como esa profundidad también con el tema del flash y cómo enmarca la silueta del modelo. Eso. Y para cerrar, aquellos que quieran saber sobre mi trabajo o me quieran seguir, pueden seguirme en Instagram a través de @albornoz.caro y también en @holacamestudio. Eso. Muchas gracias.